abiertos a tu palabra. Declaramos que no hay ninguna distracción, precioso Dios, que nos robe nuestra atención de ti. Nos declaramos concentrados y centrados en ti, precioso Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Padre. Y aquí estamos, Señor, para recibir de ti lo que tú nos quieres dar, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Bendecidos y bendecidas, victoriosos y victoriosas. Amén. Saludo igual a la comunidad cristiana Grano de Mostaza, que hoy se conecta virtual. Y tenemos votaciones aquí en Colombia, ¿no? Hermana, ya puede sentarse. Ayúdame a leer, la hermana. Bueno, hoy vamos a estar trabajando bajo el título Conocer a Jesús. ¿A quién vamos a conocer? A Jesús. Está llena esta sala hoy, veas, se escucha durísimo. Y vamos a hacer una pequeña analogía inicial. Todos en algún momento hemos llegado a admirar a algún famoso, a algún músico, algún deportista o algún actor famoso que digamos que nos guste mucho cómo juega o cómo realiza su actuación. Y a medida que nosotros nos vamos interesando en estos personajes, vamos buscándolos, ¿sí o no? En internet uno busca en el celular. Y ese jugador de fútbol que ahorita está descrestando, no, que tiene 18 años, que nació en tal fecha, y uno se llena de datos y de información, ¿cierto? Nos pasa a todos. Y uno dice, ay no, mira, con 17 ganó la Eurocopa. O también como le pasa a los niños que cuando les gusta una serie, una película, por ejemplo a Mateo que le gusta Jurassic World, entonces ellos empiezan a aprender todo lo que tiene que ver con esa serie y se saben todos los dinosaurios de la A a la Z y saben cuál es el dinosaurio que se come al otro y saben cuál es herbívoro y se llenan de datos y conocen al personaje y el personaje nació en esta fecha y su dinosaurio favorito es X o Y dinosaurio, la verdad no lo recuerdo. Y en nuestras mentes están todos estos datos y está toda esta información que nosotros hemos adquirido de los artistas, de los deportistas, del actor o la actriz o de la serie como tal. Y tenemos todos estos datos. Pero en el caso de nuestros artistas favoritos, de nuestros deportistas, ¿realmente conocemos a estos personajes? Y puede entrar una duda semi-existencial. Y es que yo digo, no, pues que yo lo conozco. Yo conozco a Bill Jones, porque es que yo sé hasta la fecha del ensayo de la cena de la primera boda. Yo me sé toda esa información de ella, entonces yo la conozco. O es que yo también conozco a los que les gusta la música. Yo conozco a Diomedes, porque es que me le sé todas las canciones y me sé el nombre de cada uno de todos los hijos que tuvo ese señor. Y sí, en teoría, tener información también es parte de conocer, adquirir esa información y datos del otro. Pero vámonos a lo que nos dice el diccionario. Y al buscar la palabra conocer, nos habla de tener trato y comunicación con alguien. Entonces, si nosotros analizamos esta definición, podemos decir que realmente no conocemos ni a Bill Jones, no conocemos ni a Diomedes, no conocemos ni a Lamine Yamal, a nadie. No los conocemos. Quizá no los podamos hacer. Y yo creo que ya entendemos más que todo el título. ¿Cómo es que se llama el mensaje? ¿Conocer a quién? Conocer a Jesús. Y vamos a estar trabajando dos títulos y vamos a arrancar con el primero. Dice, el peligro de saber de Él sin interactuar con Él. Y para esto yo quiero que nos vayamos todos al libro de Mateo, capítulo 7, y nos vamos a ir a los versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Cuando lleguen dicen amén y alguien que nos pueda ayudar con la lectura de este versículo, de estos versículos.
¿Sí? Uf, tremendo, fuerte, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y en la Reina Valera se titula esta fracción, Nunca os conocí. Pero antes de entrar a analizar este versículo, entendamos en qué contexto se da. Y estas son palabras dichas por el mismo Jesús que se encuentran en la parte final del Sermón del Monte. Eso está en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y estas fueron dichas por Jesús, estando él aquí en la tierra. Digamos que en la historia se ubica más o menos en el año 30 después de Cristo. Recordemos que AC y DC se miden después del nacimiento de Cristo, ¿no? Pero estas palabras dichas por Jesús se redactaron y se compilaron en el libro de Mateo y fueron distribuidas aproximadamente en el año 70 y en el año 80 después de Cristo. ¿Listo? Y para esta época, en el año 70, había pasado algo supremamente terrible para el pueblo judío. Jerusalén y el templo acaban de ser destruidos por los romanos en el año 70. Y el pueblo judío y los primeros cristianos estaban en una crisis de identidad gigante porque ya no estaba el templo físico donde ofrecer estos sacrificios. Es que para esta gente el templo de Jerusalén no simplemente era un edificio, una estructura, no era simplemente un edificio bonito como lo puede ser acá la Torre de Cali o el Colpatria en Bogotá o una ciudad modelo como Medellín o algo como el Burj Khalifa para los internacionales. No era algo arquitectónico. Para ellos, Jerusalén y el templo reflejaba y contemplaba toda su vida religiosa. Y es que toda esa vida religiosa dependía precisamente de ese templo físico. Ese era el lugar donde se relacionaban con Dios, hacían ritos externos, presentaban sacrificios. Y en medio de esa pérdida de ese lugar donde ellos tenían comunión con Dios, a través de la compilación del libro de Mateo, se les recuerda las mismas palabras dichas por Jesús. Algo así como, miren, la verdadera relación con Dios no depende de ese sitio que se destruyó, del templo. No depende ni del lugar, no depende del edificio, no depende de la apariencia, no depende de los ritos religiosos, sino que depende de algo más profundo. Entonces, en esa situación estaban ellos. No tenían el templo, donde toda su vida en el templo ellos tenían comunión con el Padre Celestial. Ya no lo tenían. Y entonces aparece este texto en donde se compilan muchas cosas de Jesús, pero también lo que Jesús dijo directamente a su pueblo. Y en este orden de ideas, Jesús ya lo había dicho antes, y ellos ahora lo tenían para leerlo allí en el 70 o en el 80 después de Cristo, como todos nosotros hoy en día. Y ahora sí vamos a hacer un breve análisis de este versículo. Y nos vamos a centrar en el versículo 21 de Mateo capítulo 7. ¿Quién me ayuda a leerlo? Mateo capítulo 7, solo el versículo 21. Trajimos las Biblias. No, al revés. Mateo 7, versículo 21. Yo lo tengo por acá arriba. Y el verso 21 dice, dígalo fuerte. Solo el 21. Amén. Y debemos entender cuando leemos este versículo, uno diría a veces, ¿por qué se repite dos veces la palabra Señor? O sea, Señor, Señor. ¿Por qué Jesús lo dice de esa forma? Y si nosotros miramos en la cultura judía, repetir una palabra, y en este caso y en este contexto que es Señor, Señor, no era simplemente un saludo, sino que era una expresión de máxima devoción, respeto e intimidad en el orden religioso. Es decir que al usar esta expresión Señor, Señor,
lo que queremos decir es que se está utilizando como la máxima expresión litúrgica o religiosa, por así decirlo, en la cual una persona decía, no, usted es mi Dios. Eso es a lo que se refiere allí. Y Jesús, cuando dice lo que nos menciona, y es que no todo el que diga Señor, Señor, no todo el que se exprese con esa, digamos, claridad litúrgica, religiosa, como lo queramos llamar, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y lo que quiere decir es que usar un lenguaje quizá de intimidad, como le decimos, litúrgica o religiosa, hablar teológicamente hermoso, en el templo, por así decirlo, o en las actividades relacionadas con la iglesia, eso no es muy útil que digamos si eso está separado de hacer la voluntad del Padre. Y como el dicho por acá en Colombia, utilizamos mucho tilín, tilín y nada de paletas. Mucho bla, 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 mucho lo que decimos, pero ¿y dónde está lo que realmente importa? Que es hacer la voluntad del Padre. Vámonos al verso 22. Y en el verso 22 nos dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez la frase de Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y si vemos lo que dice acá, estamos viendo 3 actividades puntuales y extraordinarias. La primera es profetizar, la segunda es exorcizar o sacar demonios, y la tercera es hacer milagros. Amén. Vamos por allá en la lectura. Y si vemos, estas son obras espectaculares, y en ese momento eran, digamos que manifestaciones muy cotizadas. Los que lo hacían eran la crème de la crème, el top del top, incluso hoy. Amén. Sin embargo, cuando vemos esta lectura, Jesús nos demuestra algo muy impactante para todos nosotros. Y vamos a leerlo tal cual como se escribió. Se puede tener, un don activado por Dios para bendecir a otros, mientras la vida personal del que usa este don está en total desobediencia. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis o una pequeña comparación con lo del fruto del Espíritu, si recordamos lo que hablamos del fruto. Y es que los dones son entregados ¿por quién? Por Dios a través de su Espíritu Santo, pero los dones son herramientas, es decir, el qué hacer y habilidades regaladas por Dios como a Él le place y a quien Él le place. Y estas son para ponerlas al servicio ¿de quién? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de... ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Amén, nosotros. Eso quiere decir que los dones son herramientas para edificar a otros, pero ¿qué muestra el don? El don muestra el poder de Dios, no la santidad o la devoción del hombre. Esa es la diferencia entre los dones y el fruto. El don Dios se lo da a quien Él quiere, para los fines que Él quiera. Pero eso no implica que la persona que está ejercitando ese don siempre, 100%, esté en una verdadera relación o comunión con Dios. Y eso es lo que pasa aquí. Profetizaban, exorcizaban, hacían incluso milagros y obras espectaculares. Y por eso le dicen, Señor, por eso dice Jesús, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué sigue en el siguiente versículo? ¿Quién me ayuda a leerlo? Versículo 23. Amén. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Lo que venimos viendo. Pese a que lo hicieron, pese a que profetizaban, pese a que exorcizaban, pese a que podían hacer milagros a través de los dones del Espíritu Santo, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, pero no se los dice simplemente apartados de mí, sino que les dice implícitamente el por qué. Les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando vemos la estructura y la escritura original de este libro, el concepto que se utiliza en este caso de la palabra conocer proviene del hebreo yada.
Y este se traduce no como un conocimiento intelectual de saber mucho, como lo veíamos al principio, sino que se usa más que todo como en la intimidad. Si lo vemos desde ¿cómo llamarlo de alguna forma? Desde el origen hebreo como tal, se conoce más como la intimidad, o incluso se puede utilizar como la intimidad matrimonial. Por ejemplo, cuando dicen, y Adán conoció a su mujer Eva. Entonces, cuando dicen, nunca os conocí, después de haber dicho, aunque ellos hayan hecho todo eso, lo que Jesús está diciendo es, ¿ustedes hicieron qué? Ustedes profetizaron, ustedes hicieron exorcismos, milagros, ustedes hicieron eventos públicos para mí, pero nunca pasaron tiempo a solas conmigo. Eso es lo primero que les dice. Nunca os conocí. Aunque profesaron todo esto, ¿qué pasó? Nunca pasaron tiempo a solas conmigo. Y después les dice hacedores de maldad. Y este también proviene de anomia. Y para los judíos una persona, un anomiano, era alguien que vivía como si los mandamientos de Dios no existieran. Y el juicio de Jesús, en este caso, no es porque no hicieron suficientes milagros, sino porque vivieron bajo sus propios términos, haciendo, en palabras castizas, lo que se les daba la gana fuera del escenario religioso. Y eso lo vemos en todos los evangelios. Vemos a los fariseos, vemos a todo el mundo, que en un ámbito religioso eran 10 de 10, pero por fuera tenían también sus intenciones. Y eso me recuerda mucho a una situación, a una ocasión en que un pastor de esta comunidad cristiana nos invitó a un evento. Que muchos saludos también de parte del pastor, está en recuperación, las oraciones para el pastor y también la pastora Mari. Y entonces el pastor Yacine nos invita a un evento, y ese evento es por Israel. Y ese evento se llamaba ¿Colombia ama a Israel? Colombia ama a Israel. Y yo, para ser sincero y honesto, no es que haya asistido con la mejor disposición a ese evento. Muy renuente. Y en un momento de esa reunión, para mí muy, ¿cómo decirlo?, pomposa o muy llena de cositas, pasa al frente uno de estos rabís originales, autóctonos judíos, descendientes consanguíneos de Abraham, ¿sí o no? ¿No me equivoco? Pasó al frente. Y entre muchas otras cosas que él habló y él dijo una que a mí se me quedó clavada en la mente. Y dijo algo así como que nosotros los judíos somos los expertos de la religión. ¿Me equivoco? No me equivoco. Y él dijo, nosotros los judíos somos los expertos de la religión. Porque estaba hablando de que le gustaba, pues, como nosotros acá en Colombia, en Latinoamérica, vivíamos la fe y todo eso, pero ellos son los expertos de la religión. Y eso sonó bastante duro en mi mente. Los judíos, los expertos de la religión. Y me sonó, digamos, un poquito, bueno, no sé, yo no hubiese dicho una cosa así, pero soy yo. Los expertos de la religión. Pero reflexionando con la ayuda del Espíritu Santo, porque uno solo no, yo entendí que sí, efectivamente son los expertos de la religión. Y es que ¿cómo no van a ser los expertos de la religión? Desde el principio fue el pueblo escogido ¿de quién? De Dios. Y efectivamente tenían toda una estructura política netamente religiosa. Y por mucho tiempo Dios estuvo apoyando a quién nada más, al pueblo. Amén, así es o así no es. Así es. Y solo estaba enfocada en ellos en ese punto de la historia. Tenían estructuras religiosas, tenían protocolos religiosos, la expiación, los ritos, el sistema de los sacrificios. Y yo dije, no, pues sí, estos son los duros de la religión. Ellos saben de la religión. Pero yo también me acordaba de justamente quiénes fueron esos que entregaron a Jesús y quiénes pidieron la crucifixión. Y no vamos a meter en la misma bolsa a todos los judíos, porque hubo quienes sí aceptaron a Jesús como su Salvador, como el Mesías. Pero los que estaban allá arriba en el concilio, los que estaban allá debatiendo qué hacer con Jesús, no era cualquier tipo de persona. No eran las personas de a pie. Eran los que más sabían. Eran los que más conocimiento tenían de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento y para ellos es la Taná. Hasta ahí llega la Biblia para algún, digamos, sector de los judíos. Y eran quienes habían estudiado, como les digo, la Taná, el Antiguo Testamento. Y conocían las leyes y conocían a los profetas.
Y aún conociendo a los profetas y lo que ellos profetizaban, y que nosotros ahorita tenemos el chancuco, y sabemos que hablaban era precisamente de Jesús, que lo prefiguraban, es decir, esto que está pasando aquí lo va a hacer alguien más adelante, y ese es Jesús. Nosotros ahora tenemos esa trampita, ya lo conocemos. Y ellos que sabían precisamente de esto, cuando llegó Jesús, no lo recibieron. Y antes que hicieron, lo entregaron y lo crucificaron. Estamos hablando de los del, ¿cómo se llama? El concilio, el Sanedrín, ¿es que? Los duros, los que decidieron, pues. Estamos hablando de los fariseos, los que conocían todo, de los saduceos, las leyes, todos los que sabían. Y efectivamente eran expertos en esa escritura, conocían las escrituras, habían investigado las escrituras. Pero ahora la pregunta que se responde, y vamos a buscar Juan capítulo 8, versículo 19. Juan capítulo 8, versículo 19. Y surgía una pregunta: esos que no lo recibieron, aparte de saber técnica y teóricamente de la religión, ¿realmente se relacionaban con Dios? ¿Realmente conocían a Dios? ¿Realmente tenían intimidad con Dios? ¿Quién puede leer Juan capítulo 8, versículo 19? Solo uno, no todos a la vez. Juan capítulo 8, versículo 19. Y aquí Jesús estaba enseñando y estaban los fariseos allí. Juan capítulo 8, versículo 19. Amén. Estaban hablando los fariseos y Jesús, y estaban hablando de quién da testimonio de él, y que se necesitaban dos personas. Entonces Jesús le dice: yo doy testimonio de mí y el Padre también da testimonio de mí. Entonces los fariseos le dijeron: ¿en dónde está tu Padre? ¿Y qué le respondió Jesús? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre, ¿qué? Conocerías. Entonces aquí está la respuesta. Esos que no lo recibieron, aparte de saber de teología, de la religión, conocían a Dios, se relacionaban con Dios realmente, y el mismo Jesús nos lo responde. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y es que así como nosotros podemos saber hasta cuántos hijos tuvo Diomedes Díaz, o cuántos goles hizo, qué sé yo, James, sin cruzar una sola palabra con ellos, en la vida espiritual también nos pasa a veces igual. Podemos acumular datos bíblicos, podemos saber que Jesús nació en Belén, cuántos milagros hizo, en qué orden hizo los milagros, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Podemos cantar las canciones en la iglesia y podemos decirle: Señor, Señor. Pero Jesús, y él lo dijo, y allí está escrito en Mateo, nos advierte algo, hermanos y hermanas. El reino de los cielos no es para los que tienen buena memoria, para los que se aprendieron la Biblia, nada más, para los que saben datos técnicos de Dios, sino para los que hacen su voluntad. Amén. Y para hacer su voluntad debemos genuinamente ¿qué? Relacionarnos con Él. Debemos conocerle y tener intimidad con nuestro Padre Celestial. Pero relacionarnos, y esto nos da el paso al punto número 2 y al punto final, no es simplemente estar allí en el mismo espacio o compartiendo. ¿A cuánto les ha pasado? Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Estamos con la gente, estamos con las personas, ya sea de nosotros a otros o de otros a nosotros, y estamos, pero realmente no estamos. Y entonces el otro habla, y uno: ay, vení, ¿qué es que me estás diciendo? Repetime, ¿qué me estabas diciendo? Y ahí es donde nos caen encima a nosotros las chicas, y con toda la razón del mundo, porque es que no es lo mismo estar a interactuar. Y ahí es donde le pegaron: ay, pero diga algo, diga, no sé, cualquier cosa, opine por lo menos. Y eso es real, porque es que no estamos interactuando, sino que simplemente estamos allí. Y ese es un peligro más en esto de conocer a Jesús, y es el peligro de confundir la proximidad o la cercanía con la intimidad. Y para esto, si estamos en Juan, nos vamos a ir a Juan
capítulo 14 y vamos a leer los versículos 7 al 9. Uno solo de ustedes que me ayude con esto. Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. Y vamos a ver lo que ocurre aquí, porque es que ya no vamos a estar hablando de una multitud de afuera, ni de los expertos de la ley. Aquí Jesús está en un momento particular, está en el aposento alto, en una cena íntima, puerta cerrada, con sus discípulos más cercanos. Ya estamos ubicados ahí en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 7 y 9. Y dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué pasó en el versículo 8? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí ya, como lo decimos, Jesús no estaba con los externos, con los de afuera. Jesús estaba ¿con quién? Estaba con todos sus discípulos. Y es que Felipe no era ni siquiera un aparecido, Felipe no era un simpatizante, como lo decimos, que escuchaba a Jesús los fines de semana o cuando se reunía la gente porque iba a multiplicar los panes o iba a hacer milagros. Felipe era uno de los 12, de esos pilares, que llevaba 3 años por ahí conviviendo con Jesús las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él caminó con él por todos esos caminos polvorientos de Galilea, vio de primera fila cómo los ojos de los ciegos se abrían, cómo los leprosos recuperaban su piel. Felipe ayudó a organizar a la multitud de las 5,000 personas y recogió hasta lo que sobraba. Y estuvo también en la barca esa noche en donde Jesús se paró y ordenó al viento que callara. Felipe tenía acceso a todo ese, lo llamaríamos nosotros, detrás de cámara de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sabía cómo oraba Jesús, sabía cómo suspiraba, cuándo estaba cansado, conocía el tono de su voz. Tenía toda la información, toda la teología visual, toda la experiencia acumulada de primera mano porque estaba allí cerquita. Sin embargo, en medio de esta última noche, cuando Jesús está abriendo su corazón, Felipe interrumpe con esto: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ustedes cómo creen que se sintió Jesús? 3 años, dice uno. Felipe estaba cerca, amén, estaba cerca, era próximo, era cercano. Estaba en el mismo espacio, pero seguía buscando quizá un espectáculo. Que los cielos se abrieran, que salieran truenos, rayos y centellas, que apareciera una nube extraña, un destello sobrenatural, para poder estar satisfecho. Y estaba pidiendo ver a Dios sin darse cuenta que llevaba 3 años almorzando, durmiendo, caminando, desayunando al lado de Dios hecho carne. Felipe estaba ciego a lo que tenía justo enfrente, porque su idea de Dios seguía siendo una religión, eventos impactantes, no una relación de intimidad diaria. Como lo decimos, Felipe tenía proximidad, pero no tenía intimidad. Vivía en el entorno de Jesús, pero al parecer no había interactuado verdaderamente desde el corazón con él, con los principios y con la esencia de Jesús. Él operaba en el ministerio, pero quizás en ese momento Jesús sintió que era un completo extraño. ¿Cómo así? Y es impactante ver cómo se repite, porque pensamos que lo de Felipe fue un caso aislado, que eso es de hace 2000 años. Pero la verdad es que nosotros muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Y hace poco yo escuchaba, una canción que todos conocemos, que se llama es Yeshua, o la de Quiero conocer a Jesús. Y yo, que muchos hemos cantado aquí. Y digamos que entendía un poco, o llegaba a mi mente al cantar esa canción, como un peso encima, al darme cuenta de que hay desconexiones sutiles en las que nosotros caemos, que nos encanta cantar, quiero conocerte, pero en la práctica
A veces ese quiero conocerte es simplemente una emoción. A veces es un deseo simple del momento dentro del culto, cuando estamos en la alabanza. Y eso lo podemos confundir con buscarlo verdaderamente a Él. Porque le cantamos que queremos conocerlo, quizá cuando estamos aquí en la iglesia, rodeados de la música y de la gente. Pero pues cuando se acaba el culto de todo, volvemos a la misma situación de Felipe. Y esta canción que me encanta mucho, no se debe quedar en ese sentimiento de los domingos, sino que nos confronta a algo muy puntual y nos confronta con la realidad de que debemos conocer a Jesús hoy y mañana no. No, debemos conocerlo todos los días, a cada hora. Y no simplemente en esos momentos específicos en donde somos cercanos o próximos a, por ejemplo, aquí, pum, estamos en la iglesia. Ay, no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y después de la iglesia, y en nuestras decisiones, y en nuestros pensamientos, si estamos pensando en nuestro Señor realmente, si le estamos hablando, si nos estamos relacionando con Él. Eso es lo que debemos pensar. Porque en conclusión, iglesia, nosotros podemos confundir esa proximidad o la cercanía con una aparente intimidad con Dios. Podemos sentir que una canción nos conmovió, que ya somos íntimos del Señor, pero la intimidad con el Padre Celestial no se mide en, ¿cómo es que dice Amparo Grisales? En que, me ericé con la canción. Esos son sentimientos, emociones que nosotros tenemos. Sino que esa intimidad se mide por esos actos conscientes en lo cotidiano. Y ahí es donde podemos darnos cuenta de que hemos de pronto estado engañados en ciertos aspectos. Porque reducimos nuestra relación con Dios a pequeñas rutinas automáticas. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted ora por los alimentos, a veces usted, ay Padre Celestial, gracias por ese alimento que nos da, bendice la pena, amén? Ya. Y usted oró, tranquilo. Sí. Y usted oró por esos alimentos y tenía más hambre que ganas de verdad de darle gracias a Dios por esos alimentos. A mí me ha pasado en ocasiones o en momentos. Ay Señor, gracias por ese alimento que me diste a mí, porque es que yo tengo hambre. Pero cuando nos ponemos a pensar realmente que lo que en ese momento estamos haciendo es importante, que en ese momento le estamos dando las gracias a Dios por lo que Él ha permitido en nuestras vidas, en ese caso, ese plato de alimento. Y debemos recordar esto que nos dice Jesús, eso que nos dice allí en Mateo. No todo el que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Porque es que no se trata de ser teológicamente correctos, los más estudiados de la teología, los expertos de la religión, sino que se trata de relacionarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor, de obedecer al Padre y de obedecer sus mandamientos. No simplemente es estar o aparentar o decir, sino buscarle realmente. Y como le hemos dicho en varias ocasiones, no por lo que nos pueda dar, sino por quien Él es, porque nos amó, nos rescató y nos salvó. Así que hermanos, los invito a que nos pongamos en pie y vamos a escuchar esta canción que siempre la hemos escuchado, pero vamos a reflexionar realmente en ese quiero conocer a Jesús y en qué debemos cambiar de pronto, qué debemos ajustar en nuestras vidas, qué cosas estamos dando por sentado, decir, ay no, yo ya conozco a nuestro Señor. Porque es que cada día nosotros debemos conocerlo. Yo fallaría. Cántale al Señor y reflexiona como decía el pastor. Amado Señor, anhelamos ir más profundo en tu presencia. Anhelamos ir más profundo en el conocimiento de ti. No solamente queremos conocer datos históricos, bíblicos, sino que queremos una intimidad profunda contigo. Espíritu Santo, haznos más sensibles
a la presencia del Señor. Haznos más